Estamos acá celebrando los 100 días de gobierno de Javier Milei. Sin pagar impuestos. Arrancó la rebelión fiscal. A mí me vuela la cabeza porque alguien tiene más empatía con un terrateniente pampeano que con los que cortan porque no tienen comida para los comedores. Todo esto lo estamos charlando después de que Milei haya dicho que no hay que pagar impuestos. Claro. O sea, él mismo está subiendo los impuestos, ya los subió antes, los va a seguir subiendo. Pero el brazo sigue ahí. Hola a todos, todas y todes. Estamos acá celebrando los 100 días de gobierno de Javier Milei. Sin pagar impuestos. Arrancó la rebelión fiscal. No, igual estamos en Capital, no vale. Estamos en Capital, así que no, tal rebelión fiscal no existe. Pero pará. Yo quiero, estos 100 días me quiero detener porque hay toda una mística alrededor de los 100 días de gobierno, de los primeros 100 días de gobierno. Por un lado, además, en términos personales, siento que como que 100 días es un montón, pero a la vez siento que nos gobierna Javier Milei hace 8 años. No sé, como que tengo la sensación del cuerpo cansado. La supuesta mística de la que hablan los periodistas parece no existir en este caso igual. Como que ya se sabía desde antes y se sabe después y por todas las cosas que hizo. O sea, lanzó un DNU con 600 artículos a la semana de haber asumido el 16, 17 después de haber asumido el 10. Pasaron tantas cosas en estos 100 días, lo estamos sufriendo tanto, una cantidad grande de personas y otras le están pasando muy bien, y en el medio pasaron muchas cosas, ¿no? 100 días de muchas cosas que ya muchos periodistas, politólogos, dirigentes políticos anticipaban que no iba a haber un tal periodo de gracia de 100 días, pero otros decían, bueno, tenemos que hacer todo junto en poco tiempo. Y fue un poco eso lo que está pasando y ahora estamos viendo las consecuencias, ¿no? Dixit Maquiavelo. Claro, hacer todo el mal al principio, sí. ¿no? Tenemos eso, o sea, tenemos el rechazo del Senado del DNU, tenemos, la rebelión fiscal only válida para provincia de Buenos Aires. Y para el campo, parece. Para el campo. Adorni haciendo el ridículo, no importa cuándo escuches esto. Ya está quedando viejo eso, ¿no? Ay, qué tarado que es Adorni, igual les juro que me da una bronca, yo lo veo y siento que... No sé, no me considero una persona violenta, pero yo lo veo a Adorni y me da unas ganas de pegar un cachetazo. Es como que no es más fuerte que yo. Porque además la forma en que dice las cosas, ¿entendés? Con desdén, y está diciendo una tremenda pelotudez. Y vos decís, flaco, ¿quién sos? Sí, y hace como ironías muy pelotudas. Muy pelotudas. ¿Viste el documento de lo que vos mencionabas, del DNU, el rechazo al DNU antes de que se vote? Había un documento, un comunicado de la oficina del presidente que parecía estar redactado por Adorni porque en un párrafo dice no nos dejemos engañar o algo así por los que se tratan de atribuir victorias de corto plazo. Como una ironía, como que Victoria Villarroel, como si fuera una mente maestra, claro, ¿entendés? Como estoy hablando, muy de Adorni, pero es bastante boludo. Y además es muy violento de esa forma de hablar. Creo que nos genera a nosotros violencia, porque a mí me pasa lo mismo, me pasa desde hace mucho tiempo. También en Twitter, es como que tiene una forma... Tuitera de vivir. Exacerbar ese choque todo el tiempo, por eso también los propios lo aman, ¿no? Está lleno de tweets que no son fake, sino que son cuentas anónimas de gente que se hace pasar por Adorni como... Adorni Borche, Adorni, bla, 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 y lo quieren. Bueno, además de eso, tenemos lo de la importación de alimentos, que ya está claro, sí. La herramienta que van a usar para subsidiar, al fin y al cabo, la importación de alimentos y medicamentos. ¿Y qué más? ¿Me estoy olvidando de algo? Lo del superávit fiscal, que hay ahí una distinción entre lo que efectivamente pagaron y lo que van a tener que pagar en marzo. Inflación, dólar, granos. Chicos, esto es así, muy arriba, marzo. ¿Vuelve el impuesto a las ganancias? ¿Cómo me olvidé de ese temuki? Está todo metido en la rebelión fiscal también, ¿no? Porque mientras Expert y Milei dicen que la provincia de Buenos Aires sube impuestos, ellos también quieren subir impuestos. Está medio raro la situación. Está todo muy raro. No sé con qué tema querés empezar. No sé, ¿querés decir algo más de los 100 días de Milei? No, que hay algo, reautorreferenciar lo que voy a decir, pero viste que yo me fui a Chile unos días por un congreso de economía feminista, a Chiloé, o sea, un lugar una isla dentro de Chile. Entonces me desconecté de la realidad argentina, 3 días. Y en esos 3 días pude reflexionar y llegué el lunes y de repente, llegué el domingo a la noche, pero el lunes de repente al mediodía yo ya estaba recontra estresada. Y vi a Adorni haciendo como este papelón de enumerar todas las políticas de género que tiene la provincia de Buenos Aires. Chabón, tipo, enumerando literal todas las políticas que tiene. Y una que a mí me hizo mucho efecto, que es
¿cómo? No me acuerdo el nombre del programa, Mujeres en la playa o Playa para Todas, no sé, una cosa así, que es un programa para víctimas de violencia de género, mujeres y personas LGBT, y parte de esos accesos, viste, que es como te llevan a Mar del Plata, que es la costa de tu provincia, para que puedas conocerla y no sé qué. Y yo me acuerdo en una organización de mujeres que conocí, que me contaron que habían participado de eso, y que, nada, lo contaban como muy emocionadas porque obviamente era la primera vez que veían el mar argentino, que es el mar de su costa, de su provincia además. No es que, o sea, de su país, pero también de su provincia. Y que además, y a mí eso es lo que más me llevó al corazón, que era como, claro, cuando vas ahí tienen una pensión en un hotel y tienen todas las comidas garantizadas. Y me decían, no, cuando volvimos acá, las compañeras de Belleza y Fiorito, que les mandamos un beso si están mirando, y me decían, no, cuando volvimos acá, lo loco fue volvernos a acostumbrar a comer una vez por día. Entonces como que la inclusión iba no solo por ver la costa de tu provincia, sino también por de repente tener como, no sé, creo que son 4 días donde estás de vacaciones y tenés comida garantizada. Y como Adorni diciendo esto, como, ay, la provincia de Buenos Aires que gasta en estos programas que son como si no debiesen existir. Y te juro que el lunes a mediodía ayer me agarró una cosa donde creo que porque lo vi con cierta distancia, digo, qué hijos de puta que son. O sea, qué inhumanos de mierda, ¿entendés? Como se están poniendo del orto por un programa que gasta casi nada de presupuesto en garantizarle a minas que tuvieron vidas recontra difíciles, que están acostumbradas al despojo total, porque cruzás el riachuelo y el despojo es total, para hacer que los tipos que tienen hectáreas de soja y de pampa húmeda no paguen tipo la actualización del impuesto, ni siquiera es un aumento del impuesto, es tipo la actualización de la inflación del impuesto inmobiliario. Entonces como, les juro, lo vi con una distancia que me dio más bronca todavía de decir como, boludo, ¿qué estamos haciendo? Estamos revisando los gastos hormiga que tiene el Estado, que son gastos chiquititos, porque uno podría pensar, bueno, el Estado podría tener políticas públicas de transformación de la vida de esas mujeres y que puedan acceder efectivamente a irse a la playa porque lo desean o a comer 4 veces al día porque pueden. ¿Para qué? Para defenderle, tipo, que el que tiene campos no pague un impuesto inmobiliario a la provincia. Me pareció tan inhumano, como tan cruel, y encima Adorni comunicando eso, ¿entendés? Como, bueno, Ñoqui. vamos a incendiar a... Sí. Como, ¿qué les pasa? Bueno, eso tiene un montón o sea, escuchándote pensaba un montón de ramificaciones o disparadores. Por ejemplo, lo de la suba del impuesto inmobiliario rural es algo que viene pidiendo el FMI hace años. De que incluso que lo suban más de lo que lo subió Kicillof. ¿Por qué? Porque los campos en la provincia de Buenos Aires y otras provincias, sobre todo de la zona núcleo, que son muy productivos, pagan pocos impuestos en relación, por ejemplo, a los departamentos. Eso por un lado. Después está toda esta situación tan inhumana del gobierno que también lleva internas, ¿no? En el momento que estamos hablando están renunciando funcionarios que tendrían que ser los que a fin de mes tienen que dar de baja contratos con el Estado, que son como 500.000, una cosa así. No, 50.000. Y que Milei públicamente lo dice como un logro. A fin de mes van a vencer tantos contratos y los vamos a echar. O sea, ese es el plan motosierra. No importa que la gente se quede sin laburo. Y este método, o una estrategia ya más a mediano plazo que tienen de Adorni comunicando cosas muy chiquitas, que como vos decís, es algo que le cambia la vida a un montón de gente, pero que al Estado no le sale nada, porque es el 0,0001% de lo que genera, es un método que están usando desde la Secretaría del Ministerio de Petovelo, que es básicamente que ella parece ser una auditora, más que una ministra de Capital Humano, que dice, hubo una mala asignación de un medicamento en un caso en Tucumán, y por eso vamos a cerrar el PAMI. Cosas así, o sea, que nadie se quede con medicamentos. Entonces se encuentran que hubo un plan potencial de trabajo mal asignado en Santa Cruz, entonces el plan potencial de trabajo no existe más. Y así con todo, tratando de encontrar un caso testigo particular para cagar de hambre al resto de la gente, ¿no? Por eso es tan inhumano también, como tratar de personalizar en un chorro, en una casta, para que todo el mundo se quede sin plata. Y así es como le cierran después los números a Caputo, ¿no? No son cosas que están aisladas, sino que tienen que ver con un relato que, según dicen los medios, los está escribiendo Santiago Caputo en su oficina en la Casa Rosada. Total. A mí lo que me sorprende y que me sorprendió mucho, más allá de la bronca que me generó verlo a Adorni relatando todas políticas que banco todas y cada una de ellas, y de hecho digo que son insuficientes,
por esto, ¿no? Porque no sale nada, pero bueno, efectivamente lográs algo trascendental en una persona, como una experiencia que no va a olvidar nunca y que tiene que ver con disfrutar los recursos de su propia provincia, loco. Es como, bueno, vamos a ir a eso cuando hablemos de importación de alimentos, ¿no? Pero, ¿qué hacemos en este país? ¿Por qué no podemos simplemente hacer uso de los recursos que generamos? Es un poco esa la discusión. Pero más allá de eso, yo decía, hay gente que está escuchando lo mismo que yo y que dice, es verdad, hagan las mierdas, ¿viste? Entonces, como esa subjetividad que van armando con esos relatos de, bueno, sí, vamos a echar a 50.000 empleados públicos, y hay gente que celebra eso, siento que, no sé, que es como, hasta que no, o sea, por un lado siento que efectivamente les va a tocar a ellos, y que ahí algo de empatía tiene que salir, pero me cuesta entender un poco cómo mantiene los niveles, en estos 100 días de gobierno, mantiene los niveles de aprobación, de bancada, como le querramos decir. Bueno, todos vimos esa cosa de Sudán, Córdoba. Sudán, Córdoba. Sí, De cómo fue evolucionando la imagen. Sí, que cayó un poquito, pero se mantiene, o sea, sí cayó. Van 100 días muy nada poquito. Más. Falta la esperanza, ¿no? La recesión con esperanza, decía Oliveto. La recesión con ilusión. Recesión con ilusión, ahí va. Que le estamos pasando mal, pero en algún momento esto se va a dar vuelta, porque Milei puede, es un economista muy inteligente que va a hacer que esto cambie, ¿no? Que la situación Obvio, pegue no hay la nada vuelta. más lógico que importar alimentos en un país que produce alimentos. Y que en algún momento economista. La inflación se tiene que frenar mientras aparece este relato armado de los curros que estamos terminando, ¿no? Mientras le estamos pasando mal, algo hay que vender, ¿no? Algo hay que venderle a la gente. Macri le vendía las topadoras en el sur tratando de encontrar la caja fuerte de Néstor y de Cristina. Vudú preso, por ejemplo, en la tele todo el año hablando de eso, y acá se está hablando de curros particulares que estarían desarmando, que también están muy flojos de papeles, ¿no? Porque tampoco es que pueden personificar de una forma tan escandalosa como, por ejemplo, puede haber sido lo de Insaurralde, qué sé yo, que sí, tenía todo un shock porque era una imagen, y eso es mucho más fácil de masificar y de generar. Pero igual ellos se la pasan contratando familiares, o sea, se la pasan con cosas que son returbias. Ahora salió lo de la novia del Gordo Dan, que yo no lo tengo chequeado, pero salió ahí. El de pesca que renunció porque quería hacer una cosa de pesca ilegal y parece que el sobrino de Mondino le dijo, no me toques ese negocio. Estás con toda la home de la política online, esos operadores. Full LPO, full. Y yo hice lo mismo antes. Pero están como que salen trapitos al sol y no pasa nada, son como inmunes a los trapitos al sol. Y bueno, eso puede tener varias explicaciones que yo tampoco lo tengo claro, ¿no? Uno, por un lado, es porque son muy buenos comunicando, Santiago Caputo es un capo, y puede comunicar de una forma muy clara, le llega a la gente en un lenguaje que le puedan llegar a entender, qué sé yo. A mí, por ejemplo, me pasa que yo a veces miro estas cosas que estamos haciendo y yo digo, la gente no entiende nada de lo que yo estoy diciendo. A veces me pasa a mí mismo, cuando quiero hacer un recorte o algo así. Y ellos por ahí, de esta forma tan llana que tienen de hablar, que Adorni parece un boludo, ¿no? Probablemente lo sea, pero que creo que él se esfuerza en hablar lo más llano posible. Pero además, porque tienen todo un armado, no solo comunicacional, sino político que lo respalda. O sea, Milei, hablando también de los 100 días, ¿por qué decían los periodistas de que Milei no iba a tener los 100 días de gobierno, bla, bla, bla? Porque es el presidente más débil de la historia de la democracia. Tiene, ¿cuántos? 29 diputados, 30 y algo. Senadores, 7, ¿no? Pero a partir de eso, igualmente tiene una cantidad muy grande de medios que lo respaldan y de empresarios muy grandes que lo respaldan. Entonces, cosas que en otro gobierno serían un escándalo nacional, que Milei no podría caminar por la calle, o sus funcionarios tendrían que estar encerrados viendo cómo zafar de haber designado a tu novia en el RENAPER, cosas así. Bueno, a este gobierno se lo perdonan porque está haciendo cosas más estructurales, de los cuales todos los que están bancando y bancaron hasta ahora a Milei salen muy beneficiados, como por ejemplo hacer mierda el salario, hacer mierda las jubilaciones, hacer mierda cosas estructurales de Argentina, en los cuales hay grupos concentrados, económicos, políticos y sociales que se van a beneficiar en los próximos años. Entonces, banquemos al loco que haga todas estas barbaridades, porque después, en lo económico o ahora vamos a hacer mucha guita, y después en lo político, qué sé yo, Macri dice, después gobernaré yo. Total, que la mierda. Perfecto, a mí ese apoyo de los medios de comunicación me parece clarísimo, y de hecho vos podés ver cualquier entrevista que le hacen a Milei y Majul le cierra la oración, ¿viste? Como es tipo, no, vos querías decir esto. No, eso no. Es como un coaching en vivo. Pero claro, lo que no termino de entender que es que como en esta época de redes sociales y tal,
no logramos impulsar otro tipo de relato en el sentido de que vos ves a las personas que les cortaron la medicación, o sea, escuchás a las personas que les cortaron la medicación. Si escuchás a una de las mujeres que usó el programa Mujeres Playa, vamos a decirle que no es el nombre, pero ponele, o sea, como que yo siento que, bueno, la represión ayer a los cortes de los movimientos sociales y movimientos piqueteros que dicen, che, loco, el límite es el hambre, no estamos pudiendo dar de comer en los comedores. O sea, como que vos escuchás eso y algo te pasa en el cuerpo, ¿entendés? Como que yo entiendo el número de Excel, en la cajita y que digas, hijos de puta, no sé qué. Pero vos lo ves y hay una fibra humana que te tiene que tocar. O sea, eso me cuesta entender. ¿Cómo lo sostiene? No el grupo concentrado que sale beneficiado de eso. Me cuesta entender cómo lo sostiene el que está pagando el doble el bondi y no llega a fin de mes y estamos a mitad de mes, ¿entendés? Como que eso me cuesta entenderlo desde un lado más humano de por qué empatizás con Ernequian y no con la piba que no llega a cubrir la comida de los comedores. Porque, por ejemplo, muy concreto en lo que vos estás diciendo del programa de la provincia de Buenos Aires, a la gente que le llega, yo no estaba ni enterado. No lo escuché a Dorni y segundo, no sabía nada de lo que estás diciendo. Nada sabía. Y así se puede multiplicar con todo lo que venimos charlando hasta ahora. Porque la gente no tiene por qué saberlo tampoco. Claro. De hecho, el trabajo es más nuestro que suyo para comunicarlo de una mejor forma y que eso avance y que eso se pueda masificar. Eso sí es algo que evidentemente hace muy bien Milei y todo su equipo de comunicación, poder masificarlo y que el mensaje llegue y que se personalice. Porque también nosotros podemos decir acá, no, es 0,01% del PBI porque las cuentas y el aumento de impuestos. Y eso cómo se come, ¿no? En cambio, si vos ves a la señora relatando esto... Sí, yo te juro que pensé, tipo, che, les escribo a las pibas y que hagamos un video con ella contando. Y después digo, es medio injusto también. No, y es medio injusto que siempre las personas que están más vulneradas económicamente tengan que dar explicaciones constantes de por qué tienen que acceder al coso, ¿entendés? Y a mí, y yo nunca vi a Roca explicando por qué él tiene que recibir subsidio de tal. Como siempre se pone el foco en el que recibe, no sé, 50.000 pesos por mes y no ponemos el foco en los dueños de Noria de Sur que reciben millones de subsidios al mes y no sabemos ni cómo es la cara. Entonces, como es eso, por eso no quería reproducir eso, pero es verdad que bueno, que sí, la tienen más ganada. Pero eso también creo que pasa por cuestiones también estructurales, que es... que por ahí, que lo hemos charlado por ahí con Fer cuando estamos acá por ahí los domingos y eso, de que aparecen sectores que por ahí reciben el plan potenciar trabajo, una asignación o lo que sea, pero es 1 de cada 5, por ejemplo, ¿no? Claro. Puede llegar a pasar, aunque el potenciar trabajo está más masificado. Pero al estar tan dividido por ahí los estratos sociales, que hay otro que por ahí tiene un comercio, que esto pasa mucho en el interior, comerciantes que por ahí viven de eso, de tratar de comprar y vender algo, que tienen changas, lo que sea, y ven a alguien que recibe 78 lucas, sale ahora del potenciar trabajo, como un privilegio. Claro. Frente a mí, que el Estado no me da nada. Entonces el Estado es una mierda. Y tiene un punto. ¿Por qué? Pero sí te da subsidio de energía, te da subsidio de transporte, te da subsidio para la gente que te compra, imbécil. Pero no importa, porque el subsidio de transporte es... O sea, sí, uno son incluso... cosas indirectas. Claro, y yo creo que incluso... creo que pasa, realmente, esto no tengo forma de chequearlo, pero creo que pasa, que la gente no entiende que y no tiene por qué entenderlo, que el transporte es privado y no es público. La gente piensa que el municipio te tiene que dar el transporte. No es y está bien que piense que el municipio te tiene que dar el transporte. Obvio, pero después decimos, no, hay que bajar los subsidios porque el Estado, la empresa privada con la concesión, y esto es un quilombo que es inentendible y a propósito es indetenible. Y lo mismo pasa con Edenor, con Edesur, creo... Esto pasaba mucho cuando se discutía en la pandemia y eso sobre la estatización o no de Edesur, que había toda una ola de intendentes que la querían estatizar o meter presión ahí, porque ellos veían en las encuestas, que no eran públicas, pero que algunas se filtraron, que la gente cree que Edesur es estatal o que es del Estado y que... Sí, que son pago de impuestos. Claro. O sea, lo piensan como, pago un impuesto por la luz. Entonces, yo te estoy pagando la luz, el gas, el alumbrado, el IVA, me paso de tal facturación y tengo que pagar impuestos a las ganancias, basta. Y vos le pagás a este que tiene todo en negro 78 lucas por mes. Bueno, pero entonces hay una tarea pedagógica que tiene que ver con lo fiscal. Y me meto... No sé si es pedagógico. Es pedagógica y comunicacional. Es que el Estado es una garcha. No, bueno, pero pará, porque es la garcha que tenemos. Pero bueno, por eso, ese es el punto. Sino que si uno, creo yo, y esta es muy subjetividad, si uno lo comunica de esa forma, que es un reaccionario, es un conservador, dice, defendamos lo que tenemos por lo menos, pero lo que tenemos es una verga. ¿Por qué no pensamos transformemos lo que tenemos. Claro, bueno, eso es otra cosa. Igual,
en el marco de bancar la garcha que tenemos, Esta discusión la tenemos seguida igual. yo soy muy fiscalista, chicos. Claro. No, en esto de la rebelión fiscal, porque tiene que ver con lo mismo, porque Milei que dice, bueno, Milei y Spert dicen, bueno, que no paguen el impuesto que tiene que ver con el impuesto inmobiliario de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Básicamente. Ahora, ese es un impuesto que efectivamente vos podés no pagar, entrás en moratoria, como que entrás en deuda y eventualmente te dan una moratoria, podés decidir no pagarlo. Es como el monotributo, podés decidir no pagarlo. No pasa nada, te vas a endeudar con el Estado, pero no pasa nada. O sea, nada, es algo que uno tiene un poder de decisión. Obviamente que tenés una obligación fiscal y de hecho es un delito decirle a alguien que no paga impuestos, pero bueno, vivimos en un país con mucha informalidad, no vas a ir preso, no pasa nada. Porque te llegan una boleta aparte para pagar solamente eso. Exacto, vos tenés muy claro que estás pagando un impuesto. Claro. Ahora, en el IVA, en ganancias que está dentro del precio de los productos, o sea, ganancias de las empresas, un montón de impuestos que son indirectos, que no es que vos podés decidir pagarlo, no es que vos vas al supermercado y le decís, no, ¿sabés? El 21 mejor déjamelo como deuda FIP, que lo pago el mes que viene. No podés hacer eso. Y esos son los principales impuestos de recaudación. El impuesto país, que está en cada producto que tiene algún insumo importado, vos estás pagando el impuesto país ahí, y no te das cuenta. Entonces, esos que son de recaudación nacional, claro, es muy fácil llamar a una rebelión fiscal si vos todos los impuestos que recaudás no son optativos. O sea, vos decís, no paguen los optativos que son justo lo que yo no recaudo. Claro, pero además... No se hace eso. Además, no es solo que vos podés decidir no pagar, que obviamente debe estar lleno de campos que no pagan los impuestos. Obvio. Que es algo parecido, no es lo mismo que hacen los countries que después aparecen, que los countries que son baldíos. no pagan impuestos porque están registrados como baldíos para no pagar el impuesto inmobiliario. Vos habías hecho un video muy bueno de eso. Sí, porque había salido y lo fiscalizaron en la provincia de Buenos Aires, justamente, en Narva, que es como el que lo fiscaliza, y encontró que se encuentran todo el tiempo. Es cuestión de mandar los drones y ver dónde están y chequear que esté registrado o que no. Pero en el caso del inmobiliario rural, lo pagan solo los dueños de los campos. Los dueños de los campos son, diría algún dirigente peronista, la oligarquía nacional que se dedicó a robarnos nuestras riquezas. ¿Qué pasa? Cuando le suben los impuestos a ellos, ¿cuál es la primera reacción que vemos? No solo que lo defiende hasta el presidente de la nación, sino que el lunes en el programa de Pagni aparece el jefe de la sociedad rural diciendo vamos a judicializar esto porque es una mierda y no nos pueden subir los impuestos. Es decir, tienen anticuerpos armados directamente, y andás a ver, capaz que es al revés, capaz que la sociedad rural le dijo a Spert, salí a hablar, claro, que nosotros necesitamos respaldo político para no pagar esto o para avanzar para que directamente no nos paguen. Todo esto es una suba, una actualización por inflación que claro, ni siquiera es una suba, es una actualización, porque estamos en un país con casi 300% de inflación interanual. Y que discrimina según la cantidad de hectáreas que uno tenga, etc. Ahora, el punto creo que es que del campo se dan situaciones que por ahí nosotros desde acá no lo entendemos, que es que, por ejemplo, el de la sociedad rural, la Pereda Born, que además justamente los apellidos hablan mucho, que son históricamente los dueños de los campos, los presenta como productores rurales, pero no son productores rurales, son los que la compran y después se lo alquilan al productor agropecuario, etc. Entonces, ellos tampoco es que pagan el impuesto inmobiliario porque se lo trasladan en el arrendamiento, en el alquiler a los que de verdad trabajan. Entonces, ahí se juntan un montón de contradicciones de la estructura económica, productiva e impositiva en Argentina, que es muy difícil de desentrañar y que es muy sencillo para Spert decir no paguen impuestos. Claro. Ahora, para Milei no es tan fácil decir no pagan impuestos porque también se complica discriminar. ¿Qué impuestos pago y qué no? Claro. O sea, también voy a financiar a la nación en un momento en donde vos querés tener superávit financiero. Sí, pero el tema es que todos los impuestos nacionales, o sea, los principales impuestos nacionales no son optativos, luego los pagás sí o sí, excepto bienes personales, pero Milei tiene todas las intenciones de bajar esa alícuota de bienes personales. O sea, tiene toda la intención de que todo el esfuerzo fiscal salga de los sectores que no pueden decidir si pagarlo o no. Y ahí eso me recontra molesta porque siempre lo que sale en las discusiones fiscales de los ricos es confiscatorio. O sea, como diciendo, no, el Estado viene y me toma mi riqueza. Discúlpame, pero el IVA que pagan las personas que no tienen un mango, no llegan a fin de mes y tienen que pagar el IVA de la polenta que comen, eso es confiscatorio. Tipo, claro. Ahí le estás sacando guita de verdad a gente que no tiene guita. Vos, que tenés una tierra que es de las más productivas del mundo porque está en la pampa húmeda y no
invertiste en ningún tipo de infraestructura de riego ni nada, entonces hay una sequía y estamos al mega horno porque sos un parásito. Entonces eso, nada, tenés que aportar de la riqueza del suelo que estás sacando, hermano, no es tan complicado. O sea, a veces hay que volver a cosas clásicas como el hermoso David Ricardo diciendo son una clase parasitaria que lo único que tienen es ser dueño de tierras. ¿Qué productividad generan? Ninguna. Tipo, ¿por qué son dueñas de esas tierras? Nadie lo sabe. Es como cosa que hay que empezar a cuestionar de nuevo porque esta gente es la que siempre nos pone como el pie en la cabeza. Entonces la deuda con el FMI hay que pagarlo con las 12.000 familias oligárquicas, como dice Moreno. ¿Con el impuesto a las grandes fortunas? No, porque Moreno está en contra del impuesto a las grandes fortunas. No, así no que ahí sé, entramos no lo en una sigo a discusión Moreno. Moreno tiene una minoría muy intensa y yo no la sigo. Bueno, pero que además, o sea, como el punto creo más que grafica más el problema del inmobiliario rural es que los campos están, para pagar impuestos, se evalúan a una evaluación fiscal. O sea, como vos lo registrás al fisco al que te cobra los impuestos. Que puede llegar a ser hasta de 1 en 20, ¿no? De un 20avos el valor real de mercado que tiene ese campo. Entonces se paga sobre una base imponible, sobre el total que uno paga, por algo muy chiquito en comparación a que si mañana se quiere vender el campo o si se quiere alquilar. Porque el alquiler también que hace Pereda Born al productor lo hace sobre la base de qué valor de mercado tiene ese campo, no el valor fiscal, porque eso es solo como lo tasan los municipios. Entonces tiene un montón de problemas esto, pero que además esto se venía discutiendo desde hace algunos años, cuando hasta el propio FMI le propuso al gobierno de Alberto, con Guzmán, aumentar ese impuesto inmobiliario, el rural y etcétera, porque incluso en los urbanos pasa que al estar también tasados en valor fiscal, ahí llega a ser hasta un cuarto del valor real de mercado. Entonces hay un montón de impuestos que no se pagan y obviamente el FMI también quiere cobrar impuestos porque tiene el mismo objetivo de Caputo y de Milei, que es el superávit fiscal para pagarle la deuda a ellos. Sí, sí. Pero por eso también digo que esto entra en problemas porque al mismo tiempo que Milei, capaz que ya se arrepintió, ¿no? Pero que el domingo decía que había que dejar de pagarle los impuestos a Kicillof, también necesita aumentar impuestos. Porque no es que Kicillof es el único que está aumentando impuestos o actualizando impuestos por inflación. Lo están haciendo todas las provincias del país porque Milei dice que no hay plata, no les da plata, y porque el gobierno nacional también quiere aumentar los impuestos. No pudo hacerlo en enero, febrero con las sesiones extraordinarias y ahora vuelve a la carga con un nuevo pacto fiscal con los gobernadores. Entonces, todo el relato de Milei de Expert es eso, es un relato, no tiene muchas condiciones con la realidad. Sí, no quiero ser repetitiva con esto porque hay muchos temas, pero a mí me vuela la cabeza porque alguien tiene más empatía con un terrateniente pampeano que con, de nuevo, los que cortan porque no tienen comida para los comedores. Porque ellos también se escudan en que son productores. Por eso digo, ayer... Pero no son productores. Bueno, pero por eso, ayer Pereda Born iba al programa de Pagni y decía nosotros los productores. Y obviamente Pagni no le va a decir nada porque claro, está ahí en su casa. Pero él no produjo nunca nada. Él solo es dueño de la tierra y está comprobado. O sea, toda la familia Born en un momento produjeron cosas. Después se dedicaron a ser estancieros. Pero no, realmente no producen nada. El problema es que explicar cómo funciona el sistema agropecuario argentino es bastante complicado, porque están los dueños de la tierra, los productores, contratistas, los que al mismo tiempo son dueños y producen que tienen tierras más chiquitas, los que solo laburan la tierra, los que contratan, los que le venden los insumos, los que exportan. Sí, toda la diferenciación de lo que era, de los problemas que tenía también la 128 iba a decir, la 125 en relación a que no diferenciaba ese campo, ¿no? Como que el campo no es algo homogéneo donde son todos terratenientes parásitos, sino que hay gente que trabaja. Y eso ayudó a que el campo sí sea homogéneo. Claro. Y que la sociedad rural absorba a los... Gracias, Lustó, por este perno que dejaste. A las asociaciones de productores, que era algo que no había pasado nunca históricamente, que los productores pequeños y medianos terminen respaldando a la sociedad rural argentina. Hasta, lo voy a decir, hasta Vilma Ripoll terminó asociada a ese sector. Entonces generó toda
nada, una cuestión que ya que parece lejos, pero bueno, Pero las que cosas vuelven. Las cosas vuelven porque las discusiones que enfrentamos son siempre las mismas. Ahora, lo meto con esto. Yo creo que vos te querías decir más para ganancias, pero vamos a soltar el tema de No impuestos. sé, como quieras. No, mentira. No, el tema de esto de los subsidios para la importación de alimentos, que me parece importante porque no sé a vos, pero a mí me traen un montón de contradicciones. Porque por un lado, digo, lo voy a decir muy Que economistamente. Primero lo pienso macro. Y digo, ¿por qué vas a importar? O sea, lo que hacen es por 120 días, o sea, por 4 meses, no cobrar IVA y ganancias en la importación de alimentos y medicamentos. O sea, un subsidio, porque todos pagan IVA y ganancias, vos a estos no le estás cobrando. O sea, eso es un subsidio indirecto a que importen alimentos en un país productor de alimentos de la canasta básica. Lo cual, digo, en términos macro, no te da. Porque además, ¿quiénes pueden hacer eso en 4 meses? Quienes tengan ya la infraestructura para importar. O sea, los grandes jugadores van a salir recontra beneficiados y vos en la góndola vas a estar, van a estar compitiendo el producto nacional con el producto importado y el producto importado va a tener un subsidio. No, a mí me parece un delirio, ¿entendés? Como, flaco, ¿qué política es esa? Eso no es una política de desarrollo. Eso es una política de antidesarrollo. Estás beneficiando que se importen alimentos. Pero ni siquiera... Pero a la vez uno dice, ¿quiénes son los productores de alimentos en Argentina? Entonces ahí te agarra un poco de revanchismo, yo lo admito mis miserias. Ya sé que hay empleo argentino y todo eso, pero digo que hijos de puta mueran. Claro. Compitan y mueran. Pero para mí eso también entra en contradicción con todo el relato, más allá de... que después lo podemos ver de lo que pasa con los dólares, de dónde sale esa plata y eso. Pero si el relato justamente de Argentina como potencia, que Argentina vuelva a ser grande otra vez, como lo fue con el modelo agroexportador, ¿cómo podría volver a hacerlo? Porque Argentina es potencia en el mercado primario, en producir cuestiones que salen de la tierra, ¿no? El mercado agrario. Ese es el país que quería Milei. Ahora, si nosotros nos queremos volver a enfocar a eso, que nunca dejamos de hacerlo, ¿no? Sino que la principal exportación de Argentina es trigo, maíz, soja y un poco de girasol. Es decir, que Argentina es muy buena produciendo alimentos. Argentina tiene una productividad muy alta, es de lo que ellos se percatan. Dicen, nosotros somos los mejores del país, somos los productores. De hecho, han ganado tanto la batalla cultural que ellos quieren discutir ahora que los únicos productores de cualquier cosa en Argentina son los que laburan en el campo. El resto no produce nada. El problema, entonces, es que si abrís la importación de alimentos, por la propia ley de oferta y demanda de economía, nadie tendría que traer nada de afuera. Si somos los mejores produciendo alimentos. Claro. O sea, ¿quiénes son los que producen alimentos? Arcor, que le compra el trigo a los grandes productores de acá. Molinos, que Molinos propio tiene sus propios molinos para hacer la harina y antes tiene a sus propios pools de siembra para generar el trigo. O sea, nadie le puede competir. De hecho, Argentina exporta todo el trigo, etcétera. Lo que puede llegar a ocurrir son cuestiones más particulares, de algunos productos muy particulares, pero que nada, va a ser como... Sería, si eso se termina de materializar, sería medio un tiro en el pie para los productores de alimentos. Ahora puede llegar a ser distinto para los medicamentos o para los productos de higiene personal, que puede ser que, muy probablemente, Brasil sea más eficiente produciéndolos. Entonces, bueno, ahí sí se puede entrar en un conflicto en ese sentido. Pero para los alimentos aunque no sean eficientes, si vos le bajás la carga impositiva, y bueno, compiten de manera desleal, no es una competencia perfecta. Le bajás a la importación. Sí. Pero los productores de Argentina no deberían pagar eso porque no importan costos. Ellos dicen que sí, pero hay que ver cuántas cosas importan para producir en Argentina. El trigo es argentino, la harina es argentina. Por lo tanto, pero las máquinas no son argentinas. Es la discusión de siempre. Esta. Sí, pero ¿hace cuánto trajeron esas máquinas? ¿Hace cuánto trajeron esas máquinas? Hay algunas máquinas que sí. Hay algunas cosechadoras, por ejemplo, que sí son argentinas. Es mentira que no son argentinas. Es verdad que hay algunas máquinas que son argentinas. Y por lo tanto, así también se puede producir un montón de cosas. Hay que ver, ¿no? Sería meterse en la cadena. Bueno, pero ¿no te parece? El problema ahí es un problema grande igual. ¿Te parece una buena política? No, yo justamente soy muy proteccionista, pero creo que sobre todo en este momento de falta de dólares, vos le estás dando dólares baratos a un sector que no lo necesita. El enemigo. Y es muy contrario, como vos decías, al desarrollo. El problema es que Milei no tiene un programa de desarrollo, al contrario. Entonces por eso arrancábamos hablando de los alimentos, que Argentina produce alimentos y bueno, su potencialidad sería esa, sino que vos le estás bajando los impuestos y la carga y le estás dando los dólares a 30 días a un sector que podría hacerlo tranquilamente en Argentina y que es muy básico y que no genera valor agregado porque además está importado finalmente, y a los que quieren traer insumos del exterior para producir
cuestiones, bienes manufactureros, diría un economista, manufacturados, algo industrial, tiene que pagarlo a 120 días y no le dan los dólares, se los dan en cuotas y les dan el bopreal y que tenés que pagar cada vez más impuestos. Te subieron el impuesto país hace 2 meses, toda una cantidad de trabas que genera esas asimetrías muy grandes. Pero ahora, todo eso habla de que justamente lo que está pasando con el precio de los alimentos no va con lo que necesita este gobierno. O sea, este gobierno estaba festejando el 13% de inflación de febrero, porque hay que ser para festejar un 13% de inflación, pero bueno, estaba festejando ese sendero de desaceleración y de repente llegó marzo y los alimentos se hicieron así. Los alimentos que ya no sé hace cuántos meses venimos diciendo, los alimentos no paran de subir, chicos. Si hay alguien que, tipo, los precios relativos no se acomodan, es para los alimentos. Ahora, en vez de hacer un control de precios o una, no sé, algún tipo de política más directa de intervención para manejar los precios de los alimentos, como no pueden hacer eso porque va en contra de sus ideales, igual hacen muchas cosas. Están hablando de formadores de precios y batalla cultural, el compañero Caputo. ¿Qué le pasa? Para mí es confundidos. Es un signo de desesperación para mí. Sí, es un signo, eso quería decir, es un signo de desesperación. Que uno lo puede agarrar desde el lado macroeconómico o desde el lado más conspiranoico. No sé si lo leíste a Berbisky ayer. No. Dice que están peleados, Milei y Caputo, porque Milei le dice no está bajando la inflación y Caputo está agarrándose de donde puede para tratar de... Pero además a Caputo lo mandaron a bajar la inflación. Caputo no es macroeconomista, chicos, lo sabemos todos. Solo sabe hacer plata en las finanzas. Lo dice... Con plata ajena. Lo dice Berbisky y alguien más, no me acuerdo quién más, pero después hay otros que dicen que no. Hay que ver. Creo que el problema es ese, ¿no? Después de esta terapia de shock, de que los precios relativos se acomoden, de evaluar, tratar de hacer todo el mal lo más rápido posible, están esperando o están intentando que la economía se recupere de alguna forma para que deje de pasar lo que charlabas vos al principio, que por ahí las encuestas le están dando un poquito más para la baja a Milei y está perdiendo capital político porque no tiene nada que ofrecerle a la gente. Es que no tiene nada que ofrecer. Tenés más inflación en marzo, la recesión se va a empezar a sentir ahora porque la recesión tarda en sentirse. O sea, tardás en quemar lo que tenías de stock y en darte cuenta de que efectivamente no llegas no a fin de mes, sino a la segunda semana de marzo después de pagar los vencimientos de las cosas. De hecho, bueno, se pospuso el aumento del gas, se pospuso el aumento del transporte de abril, o sea, esas también son señales de desesperación, porque ellos vinieron tipo, no, cierra, no me importa nada, y de repente como, bueno, pero para que no sé si aguanta la motosierra. Y la forma de abordarlo, y volviendo también a algo que charlábamos antes, es muy de maestro de las finanzas, ¿no? Del Messi de las finanzas, porque a él no le importa, por ejemplo, que lo que charlábamos antes me hacía acordar que ayer hubo una jornada muy grande de piquetera y de cortes en todo el país y en algunos programas de televisión pasaban que en Florida le entrevistaban a gente que pasaba por ahí, a gente mayor, y pasaba algo que no pasaba hace bastante, que la gente mayor decía, sí, está bien que corten porque tienen hambre, yo soy jubilada y estoy comiendo, ahora tengo que comer una vez por día, decían los jubilados. Pero digo que la forma que tiene Caputo de abordarlo es muy de Excel, evidentemente, porque lo que él está pensando no es que la gente esté un poco mejor, que por ahí sí Milei lo está pensando, no lo sabemos, pero Caputo, ¿qué es lo que quiere? Que el número del INDEC sea más bajo. El resto le chupa un huevo. Entonces va y se junta con las farmacéuticas y con los formadores de precios ahora a decirles dejen las promociones y bajen los precios de lista para que el INDEC me dé un número más chico, solo para que le cierre el Excel y para que Milei no se enoje y que no se quede sin laburo. Pero creo que son formas muy distintas de abordar el problema. Total, y que parte de eso de que el número de bien, que yo creo que igual a la gente no le importa que el número le dé bien. No, o sea, nadie la experiencia sabe. Es la experiencia cotidiana, es tu experiencia del día a día, si llegas a fin de mes, no llegas a fin de mes. Digo, tiene que ver con eso, no con algo que te baja la línea de afuera. Pero en eso de que le dé lo de fin de mes está lo del superávit financiero, que en realidad en marzo es medio insostenible. Ya sé que dijimos lo mismo de febrero, pero evidentemente los números se achicaron. Entonces es como, bueno, es una película que hay que seguir viéndola. Sí, que además, o sea, justamente por eso Caputo se adelanta a los números oficiales, que eran siempre los tipos, no, hay que mantener el republicanismo y las instituciones fuertes que Pero demuestren ellos son los menos datos. republicanos Y, que hay. y el tipo sale una semana antes a mostrarlo, porque también habían rumores de que Milei estaba enojado porque no le daba superávit financiero, porque habían números del Congreso que decían que no llegaba. Hay que ver a costa de qué se llegó al superávit financiero, pero lo de marzo sí, es bastante insostenible, pero ellos están pensando todo el tiempo en el Excel. Caputo para sostener la calma del dólar, ¿no? Tratar de que los propios datos macroeconómicos y financieros den más o menos bien para sostener como un veranito
financiero y que eso haga que el campo liquide la cosecha ahora, y si liquida la cosecha, bueno, se puede avanzar en un desarme de los controles de cambios de acá hasta fin de año, como dice el documento del FMI de enero, pero eso entra en turbulencia. Sí, los datos vuelven a subir, contrario a lo que prometió Milei públicamente, a lo que le debe haber prometido Caputo al fondo, mientras, nada, pasa esta situación con el dólar y la inflación, que ellos mismos saben que es medio insostenible, por eso esta semana también se vuelve a hablar de que Caputo puede llegar a tomar nueva deuda. Incluso Milei dice... ¿Pero quién le va a dar nueva deuda? Solo el fondo le daría nueva deuda. Milei dijo algo así, que queremos un programa nuevo con el fondo que solo sí incluye fondos nuevos. Que el fondo gire plata nueva, o sea, miles de millones de dólares, para que Caputo tenga más dólares en el Banco Central para defender el valor del peso de alguna forma. Para que lo vuelva a rifar, porque siempre hay un volumen 2. Sí, pero eso también tiene que ver con que no le está resultando del todo el plan. ¿Por qué? ¿Para qué quieren dólares nuevos? Para tratar de relanzar otro plan, sí, ¿no? Para tratar de salir del cepo, desarmar controles de cambios, armar algo que venimos charlando desde que asumió Milei, que todavía no sabemos qué es, si es la dolarización, competencia de monedas, lo que sea, pero algo que de una perspectiva un poquito más optimista para la economía. Es que en eso me quedé pensando en esta pregunta que traías, que es que, bueno, ¿qué tiene Milei para ofrecer? Y la realidad es que la inflación sigue descontrolada en términos de canasta básica, en términos de de lo que pagamos todos y todas. La recesión se empieza a sentir y lo que proponen el DNU se le cayó en el Senado, hay que ver qué pasa en diputados, obviamente, pero quieren mandar la ley ómnibus si no entra entera en pedazos, y vuelven con el proyecto de reforma fiscal con ganancias y reforma previsional. O sea, quieren volver... Necesitan tocar sí o sí las jubilaciones de acá a junio, porque si no van a tener un agujero fiscal tremendo. Entonces vos a jubilaciones que ya las tenés recontra mega licuadas, porque tuviste 70% de inflación y les ofreces un 10% de aumento, bueno, a esa licuación tenés que estructurarla, digamos. Tenés que hacerla que sea firme y por siempre. Que sea sostenible, diría el Fondo Monetario. Que sea sostenible, diría el Fondo Internacional. Sí. Que los jubilados se caguen de hambre, quiere decir en castellano. Y que no haya tanto quilombo en la calle que le pueda dar problemas políticos. Sí, y por otro lado, la reversión de ganancias, como decía en el Ministerio de Hacienda, que es algo que a mí me parece impracticable, en el sentido de que vos estás en una economía con una inflación de 2 dígitos mensuales y vos estás proponiendo algo que baja nominalmente el salario de una persona. O sea, no es solo perder en términos de poder adquisitivo y que te tenés que explicar que en realidad ganas lo mismo, pero ganás menos, aunque el número sea igual. No. Tipo, vos ganabas un número y ahora vas a ganar menos. ¿Estás en contra de devolver el impuesto a las ganancias? ¿Vos? Tantos años peleándonos acá por esto y ahora estás en la misma vereda. Yo lo estoy analizando políticamente y lo que digo es, no es sostenible eso. O sea, ¿quién va a aceptar tener una pérdida de ingreso nominal in this economy? Bueno, hay proyectos. ¿Te imaginás a los trabajadores del petróleo? Voy a ir a algo más cercano, ya que estamos en la ciudad de Buenos Aires. Imagínate el empleado de Mercado Libre, que es recontra mileísta, está ahí con Galperín, y de repente ganaba, no sé, un palo 700 y de repente gana un palo 200. Me pasa lo mismo que con los subsidios de alimentos. Yo, en términos personales, me río, me cago de risa. Ahora, en términos de, compañero, vení, sumate, porque es como el meme de sale la bandera roja, ¿viste? Vamos a luchar contra nuestras cadenas. Sí. Partiendo de un prejuicio, pero vamos todos juntos. No, claro, es así. De hecho, no es algo que solamente veamos nosotros, o incluso gente que hace un tiempo estaba a favor del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, sino de los gobernadores de las provincias patagónicas que tienen, como decía Canda, los petroleros, pero también, bueno, ahora los están echando lamentablemente a los mineros de Río Turbio, que todos pagan ganancias, pero también los puertos pagan muchas ganancias de la gente que labura en los puertos, y en general por zona desfavorable pasa de que terminan pagando impuestos, pero pagando el impuesto a las ganancias, pero también pasa en Córdoba, también pasa un poco en Córdoba con la industria automotriz, por ejemplo, entre otras. Entonces, por ejemplo, según dicen, Yarlora está preparando como un contraproyecto de vuelta del impuesto a la ganancia para la cuarta categoría con pisos más altos, ponele 2 palos, 2 millones por mes, algo así. Están discutiendo eso con todo el cordobesismo. Como esto se tiene que discutir en diputados, y Milei lo mandó
aparte, a propósito, porque evidentemente sabe que más o menos algo así puede llegar a pasar. No sé, tal vez mandó la escala bien baja para que después se levante, no sé, no creo que tampoco sea tan previsor como dice que es, pero bueno, no es algo que está cerrado, que va a volver el impuesto a las ganancias así como está, que hoy implicaría que alguien que gane más de un palo 100.000, ¿no? 1.100.000 pesos brutos, ya tendría que empezar a pagar en las escalas más chicas el impuesto a las ganancias, lo cual implicaría que pasas a cobrar menos, ¿no? De bolsillo de un mes al otro, lo cual sería un golpe bastante importante, sobre todo para segmentos que en teoría lo apoyaron a Milei, ¿no? La clase media. Y además de que el impuesto, como es anual, impuesto a las ganancias, incluso está la complejidad de que ponerle que esto sale en abril, mayo, junio, Claro. que pasa para atrás, porque Sí. la liquidación es anual. Entonces vos de repente es retroactivo. O sea, no me quiero reír porque está mal, pero qué fuerte, man. Re fuerte. Y todo esto lo estamos charlando después de que Milei haya dicho que no hay que pagar impuestos. Claro. O sea, él mismo está subiendo los impuestos, ya los subió antes, los va a seguir subiendo. Pero el brazo sigue ahí. Por lo que decía Cande, Qué sorprendente. que es hacer más sostenible el ajuste, porque ya no se puede recortar más. Por ejemplo, dejar de pagarle la luz al proveedor de luz, al proveedor de energía, seguir licuando como están licuando las jubilaciones y sin darle un peso de plata a los comedores. Es decir, un montón de cosas que tienen muchas repercusiones en lo cotidiano y que en términos técnicos hace el ajuste menos sostenible. Entonces, eso es lo que está buscando Milei con el acuerdo fiscal, el pacto de mayo, etc. Lo cual, bueno, hace que nosotros vivamos cada vez peor, ¿no? Lo que decías vos hace un rato, creo que ahí hay una distinción que parece que por ahí, que en términos técnicos se entiende, pero en el discurso, en las entrevistas que da Milei, por ahí no, que es, cómo sería, dónde podría ser pie Milei a la hora de mostrar algo a futuro, algo económicamente a futuro, algo positivo para la gente. Que la inflación deje de subir, o sea, siga cayendo la inflación y lanzar algo estable, no sé, una convertibilidad, algo distinto que Sí, un cambio de régimen. de esa sensación de que vamos a estar mejor a futuro o que por lo menos vamos a dejar de estar peor o que va a haber algo de estabilidad de precios, por ejemplo. Entonces esa sería la zanahoria. Pero la zanahoria no es recuperar poder adquisitivo. No. Los salarios tienen que seguir pisados porque de esa forma se recomponen los márgenes de rentabilidad y de ganancias de los 15, 20 empresarios que lo bancan a muerte a Milei. No sé si a muerte, por ahora lo bancan a Milei. Que son, bueno, algunos que nombramos acá, pero que están teniendo grandes ganancias y que al mismo tiempo están poniendo funcionarios en el gobierno y que al mismo tiempo le frenan los aumentos paritarios. Si te pasás del 14%, 9%, depende del mes, de paritaria, de un acuerdo entre privados. Eso es increíble. O sea, ellos literal, si tienen un control de precios, el control de los salarios. El único precio pisado es el salario, claro. O sea, no te lo homologan. Hijos de puta. Y te dejan la paritaria en stand-by, en veremos. Entonces, mientras tanto, la inflación sigue subiendo, eso queda desactualizado. Es un robo de lo que se extrae, no quiero decir de plusvalía, porque si no estoy sonando. Decilo, Gonza, decilo, no pasa nada. Pero básicamente es un robo que le están haciendo a todos los laburantes mientras siguen postergando definiciones, como por ejemplo el cambio de régimen, como por ejemplo avalar o no los acuerdos salariales, y que eventualmente cuanto más lo puedan postergar, ellos creen que más cerca puede llegar el momento de estabilidad y a partir de ahí decir, bueno, pero la inflación ahora va a estar estable, sigue cayendo, no va a subir más, entonces de acá a futuro discutimos otra cosa. Y ya perdiste un montón de salario antes sumado a lo que ya perdimos los años de Alberto Fernández y de Macri. Sí, total. No, todo su esfuerzo está hacia eso y hacia junio. A mí me da un poco de me río para no llorar, pero es como que vuelve la promesa del segundo semestre, ¿viste? Sí, no lo quieren decir, me parece. No sí. quieren decirlo porque está muy quemado, pero vuelve la idea de que todo va al segundo semestre. Spoiler alert, el segundo semestre es más difícil en términos de coyuntura económica. Yo nunca entendí mucho por qué la promesa, porque es muy difícil el segundo semestre porque no hay cosecha gruesa, no hay algo que te venga de afuera. Porque en teoría con los dólares guardados podés tener más espalda, ¿no? Nunca o sucede. ir hacia reformas más profundas. No sucede. Tal vez por eso, como una cuestión más ideológica de Sí. que entren las inversiones, ¿no? ¿Cuál es la base? Vamos a hacer potencia de vuelta cuando el mundo nos crea, ¿no? Pero ¿cómo van a entrar inversiones si vos estás en recesión? O sea, no usás ni la capacidad instalada que tenés, no usás las máquinas que tenés y van a venir a invertir. ¿A Está en quién? 50% ¿A la quién cosa. le van a vender? A nadie. Tipo, no hay chances de inversiones. Bueno, ese también es otro gran debate porque vamos hacia una Argentina con Milei presidente
de mercado interno o con No. foco a las exportaciones. Bueno, Milei no quiere el mercado interno, No. quiere que seamos Perú. Es otra Sí. cosa. Entonces, las inversiones, y que de hecho estaban puestos explícitamente así Ay, en me el, deprimí en el- mucho. en la ley bases original, pero ahora también que el régimen para las grandes inversiones, o sea, bajarle impuestos, darle exenciones impositivas, subsidiar grandes inversiones, decía explícitamente para la minería, para los hidrocarburos, que es el petróleo y el gas, para los puertos, es decir, para los sectores que van a producir para vender afuera. Entonces, por eso también es bastante ideológico por ahí cuando salimos, cuál es el plan de Milei, porque él cree que es muy importante que salga ese régimen de grandes inversiones en diputados y en el Senado para que así vengan las inversiones con seguridad jurídica. No importa si el mercado interno funciona bien o no, sino que esto lo hemos repetido todo el tiempo. Lo dice Tetaz, pero también Lustó. De hecho, Cristina lo dice en la última carta. Hay que hacer un régimen con seguridad jurídica para que vengan las inversiones. Después eso nunca pasa, ¿no? Porque, creo yo, en mi experiencia de las cosas que leímos y que experimentamos, la seguridad jurídica medio que no es nada, o sea, lo vemos con el propio gobierno tratando de hacer una reforma de todos los aspectos de la vida privada por DNU, etcétera, pero creo que ideológicamente ellos piensan eso, que la salida es por ahí. Pero al mismo tiempo quieren tomar más deuda, ¿no? Es todo un quilombo. Una poronga, chicos. A todo esto, el domingo es 24 de marzo, así que algún golpecito simbólico se vienen en estos días. Para mí perdieron un poco la magia de esas cosas. Con ¿no? el 8M quedaron Claro, pintados. lo del 8M fue fuerte. Lo del Pero 8M trataron fue de- fuerte porque el salón de mujeres me chupa un huevo, boludo. Y trataron sí, incluso de ningunear la marcha después, Sí, o sea, no salió y ni en la tapa de Clarín. No de La salió en Nación. ningún lado de la marcha. Bueno, en página 12, obvio. Pero en el resto, nada. Y todo el No. mundo vio la marcha. O sea, como que, dale. Era medio inocultable, me De parece. hecho, Infobae, que es más moderno, lo ponen en... Y sí, boludo. porque tampoco no se pueden hacer operaciones tan burdas. Pero bueno... Y el 24 de marzo va a ser una marcha grande Claro. porque es una marcha a la que si uno va siempre. Es una marcha muy familiar. Es todo el día. Y ahora tenemos una vicepresidenta que es negacionista. No, es Claro. apologista de la dictadura. Directamente, sí. Entonces... Pero algo tienen que hacer simbólicamente, me parece. Uno dijo, van a volver a poner el cuadro de Videla. Y yo dije, no, pará. Bueno, calmá, hay que ver hasta qué pará, punto... ¿Hasta qué punto uno hace una operación, una no. provocación? Sí, pero no. Sí, van a hacer algo que es una provocación, pero eso es un montón. Claro. El tema es que por más que hagan una provocación, no creo que se animen a hacerla el mismo domingo. ¿No? Con Claro. tanta gente en la calle. Claro, tendrían que esperar Estaría llamando a la al rebelión. lunes. Claro. Claro. No creo que, o sea, de hecho ellos Igual son... la rebelión es una marcha re pacífica, re familiar. Pero imagínate que vos estás Es de en la las marcha marchas más lindas. pacífica y familiar y te llega y abrís Twitter y te dice esto que decías vos recién, que volvieron a colgar el cuadro de No, Videla. Te no, están ahí incitando te- a tirar piedras. Me parece, no sé, por ahí yo soy muy radicalizado, pero No, igual el cuadro de Videla sería un montón. claro. Ahí creo que para no. mí, ¿sabes qué habría que hacer? Poner una gigantografía del esqueleto que se muere en el inodoro, en el obelisco. Tipo, en tu cara, Villarruel, la concha de tu madre. Claro. Bueno, Villarroel organizaba las visitas a Videla. Qué asco, no puedo creer la realidad en la que estamos. Sí, sí, bueno. Yo me quiero ir a vivir a una isla. Claro, porque viene de una isla. En el sur más austral de lo austral. Chile es un gran país. Yo, Vos sea, fuiste en la verdad avión, es que ¿no? no lo conocía. Pasa algo muy a chistoso ver. que me pareció a mí. Cruzar que- los Andes es divino. Claro, yo he ido... voy, como soy del sur, iba seguido en auto. Voy Y seguido... Gonza tiene familia chilena. Claro, mis abuelos eran chilenos. Iba seguido, pero pasa algo muy chistoso que es muy de país más yanqui, parecería. Que vos vas y cuando estás en migraciones, en la parte de Chile, en la aduana de Chile, está lleno de cuadritos del presidente. Ah, no me di cuenta de Y eso. está lleno de cuadros de Boric ahora. Y es muy chistoso porque está Boric de traje todo el tiempo y lo ves todo el tiempo, es como un tabicamiento. Yo pensé que el tipo lo iba a cambiar como alguna formalidad, Claro. porque si no veías siempre a Piñera antes, que en paz descanse, pero ahora lo ves a Boric ahí. Yo pensé que eran cosas muy a los yanqui que Boric iba a cambiar. Pero ni siquiera eso. No, sí me pasó algo muy loco, que es que yo tenía el prejuicio. Yo nunca había ido a Chile. O sea, había pasado por Santiago, pero para hacer escalas. Me pasó algo muy loco, que es que yo tenía el prejuicio de que en Chile eran bastante derechistas. Porque viste que ellos tienen una lectura de Pinochet compleja. Le dicen Pinocho, o sea, lo quieren. Bueno, no toda la población, claramente, si no Boric no sería presidente. Pero en el sur
en Chiloé, me dijeron que es como históricamente una tierra más zurda. Y esto, llegamos a un hotel que habíamos, un hostel que habíamos alquilado por Booking, o sea, muy random. Y empezamos a hablar con el chabón, y el chabón era un antropólogo, periodista zurdo, nos regaló fotos de Allende cuando había ido. Y fue como, ¡ah! No solo salí de la Argentina de Milei, sino que llegué a la tierra de Allende. O sea, yo estaba que quería ponerme a llorar, ¿entendés? Y todo el mundo que, no sé, salía a la calle y había homenajes por los 50 años de la dictadura. Entonces como que dije, ay, qué lindo Chile, al final es re zurdo. El sur de Chile es muy zurdo. Son El zurdos. sur es muy radicalizado, tenía una corriente muy anarquista y sobre todo en los últimos años muy de defensa de los pueblos originarios. Sí, es que tienen mucha conexión con los pueblos originarios. No sé, realmente hasta se cagan a tiros. Por eso hay veces que Boris los reprime incluso. Porque Boric es del sur igual, recontra sur. Sí, pero ahí hay una situación mucho más compleja que en Argentina, porque en Argentina lo han explotado mucho más, los han exterminado. Sí, pero en Chile hay muchos focos de reclamando las tierras, etcétera. Sí. Por eso, cuando uno lo escucha a Pichetto o a Bullrich, hace unos años, ahora medio que pasó de moda, pero siempre vuelve, que dicen que los radicalizados de los grupos mapuches vienen de Chile. Claro. Porque es cierto, en Chile hay más grupos radicalizados mapuches, pero bueno, después ellos dicen que los comandos están allá y que mandan acá las banderas externas de Argentina. Bla, bla, bla. Bueno, eso me sorprendió en términos ideológicos, y lo segundo que me sorprendió es lo caro que estamos. O sea, era igual Chile, y Chile es siempre un país más caro que Argentina. Pues no, chicos, sale lo mismo que acá, o sea, estamos muy caros en dólares. Sí. Sí, también depende que compres, pero bueno, no quiero hacer apología del gasto. Las cosas electrónicas son más baratas porque tienen las fronteras abiertas. No, compré ceviche, no compré tecnología, compré comida. Hay épocas en donde en el sur sobre todo pasa mucho que la gente cruzaba en el auto, compraba y volvía con el televisor. Claro. Bueno, y una me dijo que antes iban a Argentina a comprar y que ahora no están yendo porque es muy caro. Eso pasó en los últimos, sobre todo en los últimos años antes de Alberto Fernández. Bueno, ¿te quedó algún tema? No, hablamos bastante. Hablamos bastante de todo y demás. Así que nos veremos la semana que viene. Nos vemos el domingo en las plazas de todo el país para celebrar la memoria, no, para... ¿Cómo se dice la palabra? ¿Conmemorar? Sí. Hay otra palabra. Bueno, por la memoria, la verdad, de la justicia, chicos. Yo soy más trosco y digo para luchar por los derechos humanos. Para luchar por los derechos humanos me parece muy bien. Así que nos vemos el domingo, babies. Chao.